este viernes, un viernes en el cual toda la atención mediática está centrada en los funerales del futbolista Chucho Benítez, que llegó ayer entiendo, más bien esta mañana a las 2 de la mañana, llegó el avión que traía el cadáver del futbolista. Pero absolutamente toda la atención mediática es impresionante, ¿no? Desde ayer en la noche se está transmitiendo en directo la llegada del féretro, del cadáver y todas las ceremonias posteriores, los homenajes, etcétera, etcétera, copan los espacios de todos los canales de televisión, las páginas web de los periódicos, las ediciones de los diarios toda la semana han sido este tema, que evidentemente, obviamente tenemos que condolernos de la muerte de un futbolista, de una persona tan joven además, por causas que además todavía no están muy claras, no se han aclarado. Se habla de una peritonitis que no fue atendida a tiempo, otros señalan que fue una muerte súbita, un ataque cardíaco. Pues todavía no hay mucha claridad al respecto, incluso hay cuestionamientos acerca de la práctica de la autopsia allá en Qatar. Sin embargo, como decimos, evidentemente hay que condolerse, hay que entregar los pésames a los familiares. Es una persona joven, valiosa, pero vaya, sí es a veces desproporcionada la atención que suscita esto, ¿no? Es como que la muerte de este futbolista se vuelve un gigantesco espectáculo que incluso se trata de aprovechar políticamente, se lo trata de aprovechar desde todas las, comercialmente, mediáticamente, etcétera, etcétera. Vivimos la sociedad del espectáculo en definitiva. Bien, nosotros nos salimos de esos temas y seguimos tratando de establecer debates sobre temas de fondo. Hemos venido analizando la ley de comunicación desde diversas perspectivas en estas últimas 2 semanas. Y esta semana lo hemos hecho desde esta figura de la imposición de una ética, de unos principios deontológicos por parte del Estado. En la ley de comunicación, en el artículo 10, se establecen una serie de normas que, como hemos venido recordando, se agrupan en 4 sectores, en 4 grupos, ¿no? La primera, referidos a la dignidad humana; las segundas, relacionados con los grupos de atención prioritaria; la tercera, grupo de normas deontológicas concernientes al ejercicio profesional; y finalmente las relacionadas con las prácticas de los medios de comunicación. Hoy tenemos para discutir este tema a la doctora Daniela Salazar, catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, una experta además en el manejo del sistema interamericano y de los estándares internacionales de protección al derecho a la libre expresión. Gracias, Dani, gracias, Daniela, por acompañarnos este mediodía en Rayuela Radio. Bueno, me imagino que te tocó un difícil camino por lo del Chucho también, pues estaba esa zona complicada. Anecdóticamente te cuento que yo tenía hoy a las 9 de la mañana una actividad académica en la Universidad Andina, que es justo al frente prácticamente del Coliseo. Entonces, bueno, estuve por ahí, realmente es muy conmovedor ver cómo ha conmocionado esto realmente a la población, cuánta gente se acerca a rendirle un homenaje al Chucho Benítez. Y entiendo las críticas que se han hecho a los medios por la difusión que se ha dado, o la cobertura quizás excesiva que se ha dado de esto, pero al mismo tiempo escuchaba hoy de mañana una crítica interesante que decía, bueno, en algún momento cuando falleció el presidente Chávez, nos impusieron aquí incluso un luto nacional que muchos de nosotros no sentíamos, y aunque no ha sido decretado un luto nacional de manera oficial, realmente conmueve mucho más a la población, y lo que han hecho los medios es responder a esa reacción muy espontánea y muy honesta también de la población ecuatoriana, ¿no? Realmente me conmovió mucho estar ahí, y bueno, sí, la llegada desde ese sector hasta acá es todo complicado, pero estoy contenta de estar aquí en tu programa, César. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bien, entremos en materia. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada el 25 de junio del 2013, nos impone en la
en su artículo 10 esta serie de normas deontológicas. Para partir así de principio, ¿qué tan válido es que un Estado imponga estas normas de comportamiento? Porque finalmente la ética es eso, o sea, cómo nos vamos a comportar a los individuos, a los seres humanos. El ejercicio de la comunicación por parte de los periodistas implica muchísimas responsabilidades y por supuesto una inmensa responsabilidad ética, pero bajo ningún punto de vista esa ética puede ser impuesta desde el Estado. Es un absurdo, no solo que es contrario a los estándares internacionales, es realmente absurdo pensar que la ética pueda convertirse en una norma de carácter obligatorio, como es una ley, incluso con sanciones. Dejan de ser en ese momento principios éticos para pasar a convertirse simplemente en normas cautivas, impuestas por el Estado. Dejan de ser éticas y son realmente son una forma muy clara de limitar el derecho a la libertad de expresión desde el Estado, y para que esta limitación sea legítima tendríamos que ver, bueno, primero que esté en una ley, sí está en una ley, pero además son otros requisitos. ¿Es realmente necesario poner digamos, límites éticos en una ley para el ejercicio de la libertad de expresión? No, por supuesto que es necesario que los comunicadores respeten normas éticas, pero esto se puede conseguir a través de otros medios. Y si se puede conseguir a través de otros medios, como son la propia autorregulación de los medios, no es necesario que exista una ley imponiendo esas limitaciones e imponiendo sanciones a quienes las incumplen. Correcto, hemos dicho aquí varias veces que el periodismo tiene que ser una profesión ética o si no, realmente no existe. O sea, no puede haber un periodismo que se llame como tal, que se considere tal, sin mínimos principios éticos. Sin embargo, el problema es que cuando está en una ley, por ejemplo, y que nos llame a respetar la intimidad personal y familiar, que es un principio ético del periodismo, efectivamente, respetar la intimidad personal y familiar. Trasladado a una ley, eso puede limitar coberturas de personajes públicos, de la vida, por ejemplo, de un personaje público que está malgastando fondos en diversión personal, ¿no es cierto? Yendo a un casino, por ejemplo. Claro, por supuesto, este es justo uno de los mejores ejemplos de por qué es problemático el artículo 10 de la Ley de Comunicación, que establece como norma deontológica, pero de aplicación, digamos, obligatoria para todos, respetar la intimidad personal y familiar, digamos, de manera categórica, ¿no? Y ahí es donde en verdad existen grises también, porque, por supuesto, las personas tienen derecho a la honra y a la intimidad familiar, pero las figuras públicas tienen ese derecho, si se quiere, un poquito limitado, ¿no? Porque prevalece la libertad de información sobre lo que hacen las figuras públicas. Y siempre que exista esta coalición entre el derecho de una figura pública a la intimidad familiar y la libertad de expresión, debe primar la libertad de expresión y de información. Nosotros como sociedad tenemos derecho a estar informados de lo que hacen las personas públicas, incluso cuando eso pueda de alguna forma interferir su intimidad personal y familiar, porque por ejemplo está el caso del presidente Menem, ¿no? Donde como expresidente tuvo cuestiones familiares que fueron cubiertas por la prensa, donde se presume también malversación de fondos y demás. Por supuesto que la prensa va a tener que conocer detalles familiares de él, sobre si tenía un hijo legítimo y otras cosas, pero es información de carácter público, que la sociedad necesita estar enterada de esa información. Y por tanto la prohibición así absoluta es realmente absurda. Un caso quizás paradigmático en este momento es el del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, ¿no es cierto? Acaba de ser condenado, tiene dos sentencias, y una de esas es justamente por esas relaciones un poco complicadas que manejaba en su vida personal, en su vida íntima, ¿no es cierto? ¿La sociedad tiene derecho a saber eso? Esa es la gran pregunta. ¿Tiene el derecho a saber el comportamiento de sus gobernantes, incluso en lo íntimo? Por supuesto que tiene derecho, por supuesto que tiene derecho, es parte de lo que hace a las figuras públicas. Si es que las figuras públicas desean mantener eso en su intimidad personal, pues dejen de ser figuras públicas. Tienen la opción de no lanzarse a la candidatura, ¿cierto? Pero ellos deben guardar en su vida íntima también, digamos, ciertos criterios que sean coherentes con su posición, y la gente que los elige debe poder conocer cómo se comportan ellos también en lo privado. Y esto no solo para gobernantes, incluso puede venirse el caso, por ejemplo, pensemos otra vez en futbolistas profesionales, ¿no? Como en su vida íntima la gente la va a conocer, y ellos tienen que empezar a comportarse de una forma que sea acorde a lo que la gente espera,
a esta gente que vemos como ídolos. Vemos ahora como el Chucho Benítez, ¿no? Toda la gente lo idolatra y tenemos la suerte de que él realmente fue una figura pública, deportista, que mantuvo una vida realmente intachable, que a pesar de toda la fama y a pesar de todo el dinero siempre supo ser un buen ejemplo para la población, distinto de, ¿no?, otros futbolistas, incluso ecuatorianos, de los que conocemos, que a pesar de ser ese ejemplo, esa figura a la que todos los niños miran y quieren ser de grandes, bueno, tal vez han tenido casos de violencia familiar, o tienen hijos ilegítimos, o no pagan los alimentos, ¿no? Esas cosas es importante que la gente sepa, para que sepamos, bueno, ¿sabes qué? Este futbolista en su vida privada tiene problemas de violencia doméstica y no paga los alimentos a los niños. Quizás yo no quiero que mi hijo lo mire como un líder, ¿no? Y le voy a contar eso para que no, porque necesita saberlo antes de idolatrarlo. Entonces es información que es importante. Pero es interesante porque en la campaña que realizó la Secretaría de Comunicación para promover la ley de comunicación, justamente se pronunciaban artistas y futbolistas, etcétera, etcétera, y algunos de ellos decían justamente eso, o sea, que ya era hora de que se le ponga un límite a esta prensa intromisiva que incluso algunos de ellos decían, habían tratado de destruir su vida, ¿no? Y ellos decían inventándoles hijos o qué sé yo. En estos casos, ¿qué sucede? Predomina esa idea de que soy una figura pública y por lo tanto estoy sujeto a ese escrutinio, o debe salvaguardarse esa vida íntima. Ellos son quienes han escogido ser una figura pública, ¿no? Y de alguna forma se ha visto limitado su derecho a la intimidad personal. No así su derecho a la honra, no así su derecho a la réplica. Por supuesto, como cualquier otra persona, tienen derecho a exigir que se rectifique cualquier información que haya sido falsa, ¿no? Pero ellos son quienes han decidido exponer su vida a la prensa. Y en muchos casos ellos buscan un derecho de esa prensa, y ellos buscan que su cara esté en todos los afiches y que la gente sepa su nombre. Pues bueno, eso tiene siempre algunas consecuencias que tendrán que ser asumidas, y que lo importante es que mantengamos siempre un debate sobre estos temas. Tendrán la oportunidad de, seguro, si es que un futbolista se ve afectado, él va a poder acceder a cualquier micrófono para dar su versión de los hechos, ¿no? Y la gente los va a escuchar con atención. Pero es importante que se puedan discutir estos temas. Yo creo que prevalece también la libertad de expresión y de información, de la sociedad, de estar informada. El segundo grupo de normas deontológicas que están en la ley, en el artículo 10, son las relacionadas con los grupos de atención prioritaria. Ahí, si me permites, me parece que el punto C, evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas, es ambiguo, ¿no? O sea, como toda norma deontológica es realmente una pauta de comportamiento, pero el momento que se convierte en una ley, podría ser problemático una cuestión así. Sí, creo que literal lo que hace de alguna forma es, realmente es ejemplificativo de cómo está redactada la ley en general, de forma muy ambigua y muy vaga, de tal forma que le permite a la autoridad, sea la... ¿cómo se llama? La subsecretaría, se me fue la... Bueno, ahorita es el Consejo y la Superintendencia. Superintendencia, perdón, esa es la palabra que buscaba. Aplicar sanciones con base en apreciaciones absolutamente subjetivas, porque la norma, como tú dices, es muy vaga, o sea, realmente está sujeto a la apreciación de la autoridad. Si es que una escena fue representada de forma positiva o avalorativa, realmente qué significa, cómo se hace para ponerlo de forma absolutamente neutra. Creo que es eso lo que quieren decir. Justamente este tipo de normas tan vagas lo que hacen, lo que generan es la autocensura por parte de los medios, porque si no puedo entender la norma, pues mejor no publico esta información, porque no sé si es que me puede llegar una sanción. Realmente no entiendo la norma, por tanto mejor no publico la información. Ese es justamente uno de los grandes de los problemas. Y ojo, una vez más, no es que estemos en contra de que el periodismo se comporte de forma ética y que respete a los grupos de atención prioritaria. Obviamente tiene que ser así, pero el problema es que cuando se introduce en una ley, se convierte en una norma legal, la cuestión se vuelve mucho más compleja, ¿no? Porque tiene que ser motivo o principio para ciertas sanciones. Y además sería interesante ver cómo, si es que se van a aplicar estas normas también para los canales públicos.
que encuentro yo ya, de verdad ya no veo mucha televisión, pero en general cuando he visto el canal público es donde más encuentra uno estos programas donde se hace una burla realmente descabellada de personas de afrodescendientes, de afroecuatorianos, incluso de las mujeres. Entonces vamos a ver cómo se empiezan a aplicar respecto de esos programas, ¿no? Porque incluso, o sea, siguiendo con ese grupo, abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores o proyecten una visión negativa del envejecimiento. O sea, sigue siendo tan ambiguo que yo digo, incluso la promoción de algún producto que te retarda el envejecimiento o que te dice que te va a mantener joven, podría entrar en ese artículo, ¿no? Claro, o puede ser incluso, no sé, un drama donde uno pueda ver la historia de una persona que envejece, que se queda sola, que sus hijos la tienen que dejar en un asilo, que son cosas que pasan. No sé si es que eso es una visión negativa del envejecimiento, pero es la realidad, y la realidad no siempre es positiva. Así es. Bien, quizás las normas más problemáticas están en el grupo 3 y en el grupo 4, ¿no es cierto? En el 3, por ejemplo, se vuelve a repetir estas valoraciones de la información, la verificación, oportunidad, contextualización y contrastación, que ya están en el artículo 18 de la Constitución, pero que son claramente contrarios a los estándares internacionales. Y aquí quizás tú nos puedas explicar con mayor profundidad, por qué son contrarios a los estándares internacionales el introducir estas valoraciones a la información. Bueno, lo que hace el derecho a la libertad de expresión es proteger todo tipo de expresiones y todo tipo de informaciones que no pueden estar sujetas a este tipo de condicionamientos, ¿no? La verificación o la veracidad, por ejemplo, de la información es un condicionamiento que sin duda es un límite ilegítimo a la libertad de expresión. Muchas veces se puede tener información que sea de interés público, que todavía no haya podido ser verificada, pero que tiene que ser publicada justamente para que se inicie una investigación. Las investigaciones no siempre son ya el fruto de que existe una condena y que el juez realmente dijo que esa persona es culpable. Bueno, al principio se tienen indicios y esos indicios tienen que ser publicados y luego no se va construyendo el caso. El periodismo de investigación es eso. Cuando se conoce un caso de corrupción, a veces no sabemos toda la verdad de los hechos y los detalles, pero tenemos información, indicios que ya están de alguna forma verificados, contrastados. Bueno, entonces se publican. Pero si es que se pone un condicionamiento como el de la veracidad de la información, que la información tenga que haber sido comprobada antes de publicarse, obviamente inhibe muchísimo periodismo de investigación, sobre todo, y eso es muy grave, no solo para los periodistas que están investigando, sino para todos nosotros como sociedad, que tenemos derecho a estar informados, incluso de aquello que todavía no haya podido ser comprobado, y que luego, bueno, con el tiempo, incluso a través de los medios de comunicación, se puede ir comprobando. Casos como los de Pedro Delgado, todos estos casos de corrupción también que han sonado últimamente, el caso Gussac, entre otros, pues no se conoce todavía toda la verdad de la información, pero esa información que llegamos a conocer no se hubiera podido conocer si es que tenemos normas como esta, ¿no? Sanciones claras para los medios de comunicación que las publican. Y en ese sentido, a pesar de lo establecido en la ley de comunicación, incluso a pesar de lo establecido en la Constitución, yo creo que los medios deben seguir informando porque están protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana, ¿no?, que no establece este tipo de condicionamientos para la libertad de expresión, la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión. Nuestra Constitución es muy clara cuando establece que debe primar la norma más favorable al derecho humano, en este caso al derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Esa es la que los jueces están obligados a aplicar. Y ojo que nuestra Constitución no dice solo tratados, no dice solo la Convención Americana, dice tratados e instrumentos internacionales. Con lo cual no solo la Convención Americana y el artículo 13 se aplican de manera directa en Ecuador y los jueces están obligados a aplicarla. La Declaración de Principios es un instrumento internacional. No goza de las características de un tratado, pero es un instrumento internacional. Y ahí dice de manera textual que este tipo de condicionamientos están en contra de la libertad de expresión y estamos protegidos por eso. Ya que hablas de los principios, y esto porque lo he escuchado en varios sectores, ¿cuál es la base de los principios y por qué sería válido y aplicable en Ecuador? ¿Cuál es el fundamento ahí?
Bueno, la declaración de principios, a diferencia de un tratado, son unos lineamientos que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin someterlos a discusión por parte de los estados. Los tratados, la Convención Americana, por ejemplo, nace de los propios estados de la OEA. Esto nace de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, tienen un distinto valor normativo. En el derecho internacional de los derechos humanos, nadie duda de la diferencia entre un tratado y otros instrumentos internacionales como puede ser la Declaración de Principios. Pero nuestra Constitución no establece esta diferencia. Tiene por lo menos 10 artículos donde se refiere a la aplicabilidad directa de las normas más favorables, y si es que esa se encuentra en un tratado internacional o en un instrumento internacional, eso es lo que los jueces están obligados a aplicar. Entonces nuestra Constitución no solo habla de los tratados, sino de la declaración, y eso le da un valor superior a la Declaración de Principios en Ecuador, de lo que incluso a nivel internacional, el valor que incluso a nivel internacional se le ha reconocido a esta Declaración de Principios. Entonces los jueces están obligados a tomar en cuenta estos estándares internacionales en Ecuador. En el segundo punto del tercer grupo de normas deontológicas, se señala que los periodistas deben abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas. Existe el estándar de la real malicia. Eso no se lo menciona en ninguna parte de la ley, pero ¿cómo comprobar que un periodista ha tenido la intención, ¿no es cierto?, de intencionalmente omitir o tergiversar elementos de la información? ¿Cómo hace la autoridad si no hay el estándar de la real malicia en la ley? De todas formas, el estándar de la real malicia ha sido ya asumido en la jurisprudencia interamericana, en casos como Herrera Ulloa y otros, y esa interpretación de la Corte Interamericana, como te decía, es la interpretación autorizada de la Convención Americana, documento que nosotros hemos suscrito. Entonces, a través del bloque constitucional, esa interpretación, ese estándar de la real malicia es parte de nuestra Constitución. Nuestra Constitución no solo son esas normas que están enumeradas en cada artículo de la Constitución, sino que nuestra Constitución ha integrado al bloque constitucional los derechos humanos y los tratados internacionales y los instrumentos internacionales, y por supuesto la interpretación autorizada que los órganos han hecho de esos instrumentos. Entonces, si en este momento la jurisprudencia interamericana, el estándar de la real malicia, es el que se ha aplicado, también es aplicable en Ecuador, porque resulta ser el más favorable para la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión. Es decir, según ese principio, la carga de la prueba se revierte, ¿no es cierto? Si yo digo que un periodista ha tenido mala intención, yo soy el que tengo que demostrar que el periodista ha tenido mala intención, ha tenido la intención de omitir o tergiversar intencionalmente elementos de la información. No basta solamente mi palabra, y no es que yo le pongo al periodista a que me demuestre la verdad de sus aseveraciones, es al contrario, ¿no es cierto? Ese es el estándar. En principio debería ser así, por supuesto, debería tener que probarse que el periodista tuvo realmente la intención de causar un daño, fue algo absolutamente deliberado o una negligencia ya manifiesta al momento de tergiversar la información. Correcto, ese es el estándar. Sí. Bien, en este grupo de normas también hay normas contradictorias. Por ejemplo, se dice que se debe impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quién pretenda realizarla. Sin embargo, en el cuarto grupo, en el de los medios de comunicación, se dice que los medios de comunicación tienen la obligación de asumir la responsabilidad de la información y de las opiniones que se difundan. Ahí hay una contradicción. Se dice que se debe impedir cualquier forma de censura, pero se les pide a los medios que asuman absolutamente todas las opiniones, la responsabilidad de las opiniones e informaciones, es decir, incluso de terceras personas. Por supuesto, el hecho de que en la ley se mencione que se prohíbe toda forma de censura es realmente es irónico, porque la ley lo que es una forma de censura directa e indirecta de muchas formas. Y como tú decías, es problemática esta norma con la cual los medios tienen que asumir la responsabilidad por las opiniones que se difundan. Hablemos de este espacio. Tú me has invitado el día de hoy a hablar, ¿no?, a este medio de comunicación, y tú no tienes control sobre lo que yo voy a decir. Yo puedo venir acá en tus micrófonos a decir opiniones que realmente afecten claramente la honra de
de una persona que sean absolutamente falsas, tergiversadas y con la intención de causar el daño, ¿no? Pero eso tú no tienes control sobre eso y sin embargo tú vas a tener que asumir la responsabilidad, aunque la responsabilidad de esas opiniones debería ser mía. Lo mismo con todos los editorialistas que escriben en los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto, si es que el medio va a tener que asumir la responsabilidad, entonces va a tener que decirles, hey, no te pongas de esas palabritas al final, cámbiame el título, no escribas sobre estos temas. Si es que ellos van a tener que asumir la responsabilidad, que es básicamente lo que sucedió en el caso del Universo, ¿no? Que con esta figura penal de se me escapa ahorita el nombre, de la autoría coadyuvante, gracias, el medio tuvo que asumir la responsabilidad de lo que dijo un editorialista. Es decir, se consagra la autoría coadyuvante a través de estas normas, correcto, de este tipo de normas. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque esto es algo que además se repite en otros artículos de la ley, esa responsabilidad que asumen los medios incluso de las opiniones o informaciones emitidas por terceros. Claro, con lo cual les estás obligando a los medios a censurar ciertas opiniones o a decir mejor no hablemos de los temas que son calientes o que son de interés para el Estado, hablemos del clima porque... O no invitemos a estas personas porque van a ser problemáticas. Claro, esta persona es, no sé, de una tendencia contraria al gobierno, nos puede causar problemas, mejor no la invitemos a escribir, ni a hablar, ni a difundir sus opiniones. Vamos a tener que cerrarle el espacio porque tenemos que protegernos como medios. Esa es una forma de censura. Y tenemos esta figura, la famosa figura del linchamiento mediático, que después también se desarrolla en el 26, si no estoy mal, sí, en el 26, pero que está también en las normas deontológicas. Y está de esta forma: abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinados o destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. ¿Qué opinas de este artículo? Bueno, como ya sabemos, el tema del linchamiento mediático tiene problemas que son primero de forma, porque no fue discutido y se incluyó en el último borrador para su aprobación sin que haya existido realmente el procedimiento legislativo adecuado, pero además es un invento absolutamente descabellado. Otra vez se está tratando de salvaguardar el prestigio de las personas por sobre la libertad de expresión. El prestigio de las personas y particularmente de las figuras públicas es algo sobre lo cual las personas deben poderse pronunciar de manera reiterada. La libertad de expresión, y eso lo ha dicho claramente la Comisión y la Corte Interamericana innumeradas veces, incluye todo tipo de opiniones, incluso aquellas opiniones que puedan molestar o que puedan ofender más aún a una figura pública, ¿no? El prestigio de una persona y de una figura pública no está por sobre la necesidad que tiene una sociedad democrática de estar informada sobre lo que está pasando. Habría que ver ya cómo se aplica lo del linchamiento mediático porque habla de... Es un poco también... está mal redactada la ley porque hay incoherencias entre este artículo, ¿no?, que está en las normas deontológicas, y el otro, ¿no? Pero se habla de que tiene que ser concertado. Bueno, ¿cómo probamos la concertación entre los medios? ¿Qué es concertación? Que tienen que haberse puesto de acuerdo, pero qué tan formal tiene que ser ese acuerdo, ¿no? Y reiterativo, ¿qué es reiterativo? Basta con que 2 veces hayan publicado una información sobre una figura pública que de alguna forma afecte su prestigio, o tienen que ser más veces. Otra vez, la mala redacción de la norma deja... ¿Mala redacción o es una ambigüedad que te abre muchos caminos de sanción? Sí, ¿no? Uno quiere pensar que no fue deliberada la mala redacción de la norma, pero lo que sí tenemos es un resultado, que es una norma absolutamente vaga, que genera o permite la subjetividad al momento de aplicar las sanciones por parte de las autoridades, lo cual es un riesgo muy grande. Además, en este artículo se habla de personas naturales o jurídicas. Es decir, deja abierto también a que se afecte el desprestigio, o sea, el prestigio o la honra de personas jurídicas. Eso en el ordenamiento jurídico ecuatoriano también es una novedad. Sí, también es una novedad y habría que pensar a quién estaban tratando de proteger. Personas jurídicas, bueno, puede ser cualquiera, puede ser una compañía, puede ser un banco, pero puede ser también, no sé. ¿El gobierno, el Estado gobierno, es una persona jurídica? No necesariamente. No necesariamente.
una persona jurídica. Sí, el gobierno puede tener algunas formas de asociación que sean personas jurídicas, pero una empresa el gobierno, pública, por ejemplo, sí sería podría ser una persona jurídica. Realmente no está claro una vez más. Así que habría que pensar a quién estaba destinada esa norma. El incumplimiento de las normas deontológicas, nos dice el artículo, podrán ser denunciadas por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de Información y Comunicación. ¿Esto qué caminos abre? ¿Es una protección del derecho de los ciudadanos? No, por supuesto que no, porque los ciudadanos tienen ya, y eso está reconocido en la Constitución, de su derecho a la réplica de cualquier información que sea falsa, que pueda afectarlos de alguna forma, ¿no? Esto no está dirigido a proteger a los ciudadanos, porque las normas deontológicas están dirigidas a los medios, y esto lo que hace es que los ciudadanos de alguna forma nos veamos afectados por la censura y autocensura que va a generar esta norma en los medios de comunicación. Más aún cuando quien puede imponer una sanción es la superintendencia, es directamente el Ejecutivo. O sea, más claro no puede estar, es el Ejecutivo controlando qué es lo que los medios publican, qué es lo que las personas informan o incluso opinan. Entonces, creo que la sociedad, más que tener ahí un camino para poder hacer denuncias, en verdad, la sociedad como tal se ve absolutamente afectada por esta normativa. Ahora, habrá muchas personas que digan que estamos quizás dramatizando, porque finalmente lo que hará la superintendencia, lo dice el artículo, es que luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita. O sea, todo se quedará en una amonestación escrita. Pero, ¿qué significado tiene realmente una sanción de ese tipo? Primero que no está muy claro cuál es el procedimiento mediante el cual la superintendencia va a comprobar la veracidad de lo denunciado. Y cualquier procedimiento que pueda tener como consecuencia una sanción, o que esa sanción sea únicamente una amonestación escrita, debe estar revestido de las garantías del debido proceso. Los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, quienes expresan opiniones, deben tener la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas de descargo y demás. Deben existir las garantías del debido proceso ante la superintendencia antes de que exista una sanción. Y además, si bien la primera sanción dice que es una amonestación escrita, dice siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta ley, como puede ser el cierre del medio de comunicación, entre muchas otras sanciones que están establecidas más adelante en la ley. Entonces la propia superintendencia puede decir, no, este caso me parece suficientemente grave y además de la amonestación escrita le voy a poner otra de las sanciones, por ejemplo con el caso del linchamiento mediático, entre otros, ¿no? El retiro de la frecuencia, qué sé yo. Bueno, vale la pena decir que en la ley tal como está no se contempla el cierre directo de medios de comunicación, pero sí deriva muchas cosas hacia la justicia penal y civil. Y administrativa. Y administrativa, por supuesto, claro que sí. ¿Existen otros casos en la legislación en América Latina y en el mundo en que el Estado haya impuesto este comportamiento ético a través de una ley? Que yo conozca, no. No podría decirte a ciencia cierta, pero sí te puedo decir que la tendencia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, es más bien hacia la autorregulación de los medios. Por supuesto que es importante la ética, pero los medios tienen que asumir esta responsabilidad ética ellos mismos, y ellos, cada medio debe tener sus propias normas por las cuales regulan su conducta. Y esa es la tendencia en el mundo entero, ¿no? Yo creo. No a que una ética venga impuesta desde el Estado, lo cual genera formas de censura que en algún momento probablemente generarán la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. La ley también señala que los medios de comunicación tienen que adoptar un código de ética, ¿no es cierto? Señala esa posibilidad. Pero en todo caso tendría que ser un código de ética que se ciñe a lo que ya está expuesto aquí, es decir, no se le deja mucho margen de movimiento a los medios de comunicación para construir sus propios mecanismos de autorregulación. Se está pervirtiendo esos mecanismos de autorregulación de alguna forma. Y te pongo el otro caso, también existen defensores de la audiencia. En la ley se crean los defensores de la audiencia, pero son defensores nombrados por un organismo del Estado. Entonces se convierten prácticamente en interventores del Estado al interior de los medios.
Claro, por supuesto que la autorregulación pierde sentido si es que esa regulación tiene contenidos que están ya prescritos en la ley. Entonces deja de ser autorregulación, por más que pongan en el título que esas son las normas deontológicas del medio de comunicación tal, van a tener que tener el contenido que les dice esta ley, con lo cual dejan de ser su propia regulación. Y la figura de los defensores de los lectores, entre otros, son figuras positivas que han ayudado, yo creo, mucho, han beneficiado la calidad de la información que transmiten los medios en los últimos años. Sin embargo, aquí, como tú dices, se establece que el propio Ejecutivo podría llegar a designar quién va a ser el defensor del lector en un medio de comunicación tal. Y eso es una forma de interferencia directa del Ejecutivo en la información que se transmite. Así que es otra forma también de censura. ¿Qué hacer con estas normas deontológicas, Dani, y desde la perspectiva ya legal? O sea, ¿cuál puede ser el procedimiento de los periodistas frente a este complejo cuerpo deontológico expuesto en la ley? Creo que en este momento, tanto frente a las normas deontológicas como a todas las otras normas de la ley de comunicación, los periodistas tienen realmente una situación muy complicada. Creo que es su deber asumirlo con valor, ¿no? Y tratar de seguir informando con base en las normas éticas que ellos mismos se dan a ellos, ¿no es cierto? Que deberían ser las que están contempladas en la ley, seguir haciendo su trabajo de forma seria, y si es que les llega una sanción, entonces seguir luchando y esperar que en algún momento la justicia internacional pueda pronunciarse respecto de la incompatibilidad de esta ley con otras obligaciones de derechos humanos ya asumidas por el Ecuador. Creo que necesitamos ahora periodistas que tengan el valor de seguir informando a pesar de todas estas formas de censura que se establecen en la ley. ¿Tendrían que producirse víctimas, casos concretos para recurrir al sistema interamericano o a otros sistemas de protección de derechos humanos, por ejemplo el de la ONU? Sí, a ver, la iniciativa que tuvieron varias organizaciones de la sociedad civil de pedirle al Estado que sea él el que pida una opinión consultiva a la Corte Interamericana me parece realmente muy valiosa, porque la sociedad no puede pedirle directamente a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre la compatibilidad de esta ley. Tendría que ser o la propia CIDH o el Estado ecuatoriano. La CIDH difícilmente lo va a hacer en este momento donde existen ya tensiones grandes con Ecuador y se podría generar incluso la amenaza que está ahí latente de una denuncia de la Convención Americana. La CIDH probablemente no lo va a hacer. Ojalá el Estado tenga el valor, si está tan convencido de que esta ley es acorde a sus obligaciones internacionales, de someterla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener un pronunciamiento en abstracto sobre la ley. Ese sería el un camino, si es que eso sucede. Temo que no, temo que el Estado no lo va a hacer. Ahora el fundamento, ya que trajiste este tema a la mesa, el fundamento de esta carta, de este pedido al gobierno ecuatoriano para que someta la ley a una opinión consultiva de la Corte, parece muy sólido. Los relatores de libertad de expresión, que son los mayores expertos en este derecho, ¿no es cierto?, han observado la ley, y prácticamente todos los organismos de protección de la libertad de expresión han dicho que esta ley viola estándares internacionales. La legitimidad entonces internacional de la ley ecuatoriana es muy pobre en este momento. Sería bastante adecuado que el gobierno ecuatoriano la someta a esta opinión consultiva de la Corte, y la Corte diga si efectivamente está cumpliendo o no está cumpliendo estos estándares, ¿no es cierto? Claro, coincido contigo, sería realmente muy positivo que el Estado decida someter esta ley a una opinión consultiva de la Corte Interamericana, porque lamentablemente las opiniones de los relatores, si bien son los expertos temáticos designados por estos organismos justamente para hacer este tipo de pronunciamientos, no tienen una fuerza vinculante. Entonces, tienen un valor moral importantísimo, son un lineamiento que nos ayuda a saber si el camino que estamos siguiendo podría o no llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado, pero no tienen fuerza vinculante, como si tienen una autoridad muy distinta a las opiniones de la Corte Interamericana. Entonces, sería muy, muy positivo por parte del Estado que esto se haga para analizar a la ley en abstracto. Caso contrario, nos toca, así como tú dices, de esperar a que haya víctimas concretas de la aplicación de la ley, un agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna donde se cuestione la validez de esta ley frente a los derechos humanos,
para recién ahí poder acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Y el camino en ese sentido, con esta ley, es, dado que establece sanciones administrativas, básicamente, con esas sanciones administrativas podría abrirse ya caminos hacia instancias internacionales, o hay que agotar vías judiciales antes de ir al sistema. Va a depender de cada caso, va a depender de cada caso. No existe un recurso que sea el adecuado para votar, para llegar a la jurisdicción internacional. Tiene que ser el recurso que es efectivo para ese caso. Entonces, habría que ver si es que se agotan los recursos de la vía administrativa, eso podría ser suficiente. Lo que sí no creo que sea necesario son agotar ya recursos extraordinarios, como una demanda de inconstitucionalidad o algo así. Pero ahí habría que ver caso por caso cómo se aplica y qué tipo de sanciones existen. Si es que se llegaría a, por ejemplo, hacer una suspensión, no sé, de una frecuencia o alguna otra sanción administrativa, pues sí, habría que agotar la vía administrativa para poder llegar al sistema interamericano. Revisando el tema de la opinión consultiva, ¿esto es algo que suelen hacer los estados? Es decir, ¿hay casos, antecedentes de opiniones consultivas que han planteado estados a la Corte? Claro, por supuesto, es una facultad que los propios estados le dieron a la Corte, la facultad de la opinión consultiva, y ellos dijeron que podían someter a la Corte leyes para que la Corte se pronuncie. Está el antecedente muy claro de Costa Rica, por ejemplo, que sometió a opinión consultiva de la Corte una ley sobre naturalización, ¿no? Y la Corte se pronunció. Existen buenos antecedentes sobre eso que constituyen lineamientos muy importantes, las opiniones consultivas sobre cómo no solo Costa Rica, sino todos los estados de la región deberían adecuar su normativa, porque ese es un deber claro que tienen los estados de adecuación normativa a los estándares internacionales. Correcto. ¿Y cómo ves las demandas de inconstitucionalidad de la ley? Hasta el momento me parece que la ha presentado el asambleísta Luis Fernando Torres, sé que hay algunas otras en camino, pero ¿qué destino tienen estas demandas? Bueno, por supuesto es un recurso absolutamente legítimo y es el único recurso interno que nos queda respecto de la ley. No tengo mayores expectativas de la decisión de la Corte por la experiencia que tenemos ya litigando ante la Corte Constitucional, incluso casos de evidente violación a los derechos humanos. Por lo general la Corte se pronuncia siempre a favor de la posición del Ejecutivo, ¿no? Y los jueces no gozan de la mejor independencia, pero eso es lo que hay que hacer, hay que intentarlo porque ese es el camino que nuestra legislación establece para una norma que viola normas que están en la Constitución y también en el bloque constitucional, en los derechos humanos, en los instrumentos internacionales. La demanda del asambleísta Luis Fernando Torres, tuve la oportunidad de leerla. Entiendo que es importante presentar estas demandas, me pareció un poco apresurado, pareció que esta ley tiene tantos temas que van en contra de la Constitución que realmente hay que estudiarlos y hubiera sido mejor presentar una demanda quizás más completa, un poco más estudiada y que realmente abarque todos los temas que son problemáticos de la ley. Esa demanda abarca solo algunos de los aspectos, con lo cual se corre el riesgo de que la Corte se pronuncie quizás, aunque podría escoger no pronunciarse, dejarla en el cajón, como ha dejado, por ejemplo, la demanda contra las leyes de desacato, ¿no? Pero que se pronuncie quizás contra esa demanda y que luego otras demandas más completas sobre otros puntos problemáticos de la ley, pues ya dejen de ser prioridad, porque ya vamos a tener una sentencia, digamos, de la Corte Constitucional dándole, si se quiere, el visto bueno a la ley, sin que la gente, el público en general, entre a ver el detalle de qué es lo que se demandó y qué es lo que no se demandó o no estuvo contenido en esa demanda específica. Entonces, realmente es un poco peligroso. Hubiera sido mejor esperar un poquito y estudiarla un poco mejor para presentar algo un poco más amplio. Esa es mi opinión personal. Correcto. Bueno, muchas gracias Daniela por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar contigo, desarrollar a profundidad este tema de la ética, que me parece que es fundamental. Ha sido nuestro tema de debate durante la semana, de debate también en las redes sociales. De hecho, ya me llegó el informe de lo que ha pasado en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, frente a la pregunta de ¿consideras que los principios éticos del periodismo deben ser impuestos por el Estado? La respuesta es de 33 respuestas hemos recibido y el 100% dice que no. Hubieron abundantes retweets de la encuesta.
y algunos comentarios que reiteran ese voto negativo. En Facebook se preguntó lo mismo: los principios éticos del periodismo deben ser impuestos por el Estado. Ahí el sí obtuvo 17% de votos y el no el 83% de votos. Se generaron además comentarios de la audiencia, algunos de ellos, por ejemplo, Tovarich Trotsky, que seudónimo, ¿no? Saludamos a Tovarich. El Estado, a través del gobierno, no puede regular la ética periodística porque este principio estaría sujeto a los criterios de minorías, móviles y pseudo representantes. Es necesario profundizar el diálogo y el debate a nivel nacional. José Miguel H. nos dice: no, porque el periodismo en sí tiene un código y se debe practicar siempre, sin importar el gobierno que esté. Además, los periodistas tienen que ser éticos, si no las informaciones saldrían con cualquier ideología, y no es así. Agradecemos muchísimo a todos ustedes, a quienes han participado en este debate, tanto en el Twitter como en Facebook, y sus opiniones son sumamente importantes. Las leemos todas, estamos muy atentos. Si ameritan respuestas, por supuesto, estamos ahí para responderlas. Esta es la forma en la que ustedes pueden participar en este espacio. Una vez más, gracias Dani, gracias a todos ustedes en sus casas, en sus autos, en sus oficinas. Un excelente fin de semana y nos volveremos a encontrar el día lunes, con la novedad de que la próxima semana vamos a comenzar a emitir a las 5 de la tarde. Vamos a pasar el reprise del programa de las 7 de la noche a las 5 de la tarde. Este horario del mediodía se mantiene, pero además vamos también a dar la bienvenida a una conductora nueva. Va a acompañarme en la cabina, y yo creo que va a ser mucho más entretenido que escucharme solamente a mí como conduciendo este espacio. Va a ser mucho más bonito que tengamos una conductora adicional, y por supuesto los debates de la semana. Nos acordamos, Mayrita, ¿cuál es el debate de la próxima semana? Es la censura previa. Vamos a estar debatiendo los aspectos de la ley que tienen que ver con censura previa. Un fuerte abrazo.